Hola a todos, mi nombre es Carlos Vega, soy profesional para ARL Colpatria. El día de hoy vamos a realizar la capacitación en preoperacionales para la empresa de seguridad Sevicol. Sean ustedes bienvenidos. El objetivo de esta capacitación no es otro que brindar las herramientas para que usted en su lugar de trabajo pueda realizar la revisión preoperacional y pueda realizar todas las operaciones y sistemas de su vehículo, ya sea motocicleta o sea vehículo. Lo invitamos para que esté atento a toda esta capacitación virtual que vamos a realizar con el propósito de que no solamente mejore en su campo laboral, sino que lleve esta información también a su vida privada revisando su vehículo en condiciones seguras. Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos. El Plan Estratégico de Seguridad Vial es aquel plan o sistema de métodos o articulaciones o actividades que permiten mejorar las condiciones laborales de todas las personas que realizan desplazamientos laborales. Es decir, todas aquellas personas que salen de su sitio de trabajo y se desplazan a otro lugar por su empresa. A esto lo llamamos desplazamientos laborales y debido a esos procedimientos es que hay que realizar el Plan Estratégico de Seguridad. En síntesis, el Plan Estratégico de Seguridad Vial son todas aquellas actividades que realiza la empresa en pro de mejorar el sistema de movilidad de su organización. El Plan Estratégico de Seguridad Vial es la resolución 40595 del año 2022. Esta resolución derogó la 1565 del año 2014, conocido como los 5 pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Este nuevo plan o este nuevo sistema de seguridad vial, denominado Plan Estratégico de Seguridad Vial, bajo la resolución 40595, contiene un total de 22 y 23 pasos que cumplir con el propósito de dar por finalizado. Es decir, es un nuevo sistema que le corresponde a las empresas desarrollar con el propósito de minimizar los riesgos que puedan ocasionar o que puedan contraer sus trabajadores en desplazamientos laborales. Recuerden muy bien, resolución 40595 del año 2022, guía metodológica para el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial Empresarial. Los indicadores son aquellos elementos que permiten medir el nivel de avance de la empresa. Esos indicadores básicamente son números estadísticos que permiten administrar o ir conociendo el real avance que tiene cada empresa o a su vez el retroceso. En función de eso, la resolución 40595 del 2022 contiene 13 diferentes indicadores con los cuales la empresa debe cumplir para dar por cumplimiento a este Plan Estratégico de Seguridad Vial. Nuestro primer indicador es la tasa de accidentalidad. Entonces, ¿cómo medimos la tasa de accidentalidad? Todos los trabajadores de Sevicol deben informar el kilometraje diario de su vehículo. Es decir, la empresa deberá sumar todos los kilometrajes de todos sus trabajadores, hacer un conteo total, la suma de estos kilometrajes, para poder determinar cuántos accidentes sufrieron durante ese trimestre. Es decir, sumamos durante 3 meses el kilometraje, lo dividimos sobre la cantidad de accidentes y tenemos nuestro primer indicador, que es la suma de kilometrajes y que es la suma de accidentes laborales, en este caso de desplazamiento vial. El segundo indicador que vamos a revisar es el valor o costos de accidentalidad. Para medir esta variable o este indicador debemos hacer la suma de dos valores. Los costos directos de los accidentes, que son los costos directos, los costos de arreglo del vehículo, los costos de su incapacidad, los costos de los daños, los costos de las reparaciones. Pero también debemos medir las reparaciones o los costos no directos o los gastos o los costos indirectos del accidente. ¿Cuáles son los gastos o los costos directos del accidente? Son aquellos que se generan y que no son propios de la empresa. Por ejemplo, la reja que le dañamos a la vecina por el accidente. Por ejemplo, la reparación de la otra persona que se accidentó con nosotros. Por ejemplo, la incapacidad de la persona que tuvo el accidente contra nosotros. Todos esos gastos que son invisibles para nosotros se llaman costos indirectos y da igual se deben sumar y se tienen que registrar en el valor como si fueran nuestros. Entonces, el segundo indicador, hacemos la suma de todo lo que se gasta en un accidente, ya sea directo o indirecto, para poder tasar el valor y poder generar un indicador de costos de operación. Nuestro tercer indicador es el indicador de riesgos identificados. Es una identificación, unos indicadores que les corresponde directamente a nuestro cuerpo de seguridad ocupacional. Ellos se encargarán de identificar todos los riesgos y peligros que usted como trabajador puede contener o puede presentar en el momento que realice sus desplazamientos o actividades laborales. Para nosotros es importante que usted identifique riesgos y nos los comunique con el propósito de dar una mayor gestión y mejorar nuestros indicadores con el propósito de dar cumplimiento a esta resolución. Recuerden, su función es indicarnos a nosotros cuando se genere un riesgo en carretera. Un riesgo en carretera podría ser una zona de paso de peatonal que no esté señalizada, en donde usted pase constantemente y diga, uy, ahí pasan las personas.
Eso se lo indica el cuerpo de SST y SST se encarga de gestionar este riesgo en su matriz de identificación de riesgos. Nuestro quinto indicador es el indicador de plan anual de formación o básicamente nuestro plan de formación. ¿Qué dice nuestro plan de formación? Que tenemos que tener una lista de trabajadores y una lista de personal que asista a capacitaciones. Al unir estas dos, el resultado debe ser 0. Es decir, que si hay 100 trabajadores y los 100 asistieron, tenemos el 100% o el 0%, como quieran verlo. Si dan 90 trabajadores y la capacitación era para 100, tenemos un menos 10%, es decir, que no logramos el cumplimiento del 100%. Es importante que todos los trabajadores de Sevicol asistan a todas las capacitaciones que se realizan en sus instalaciones presenciales o que asistan a las capacitaciones virtuales que son enviadas mediante las redes o mediante mensajes. Es importante que una vez cuando usted haga esta capacitación, busque por favor el cuadro de asistencia y se haga apuntar en el cuadro de asistencia, ya que sin la asistencia usted no participó en la capacitación. Nuestro séptimo indicador es la gestión de velocidad. Nosotros, el cuerpo de SST, se encargará de revisar la velocidad de todos los integrantes o personas que realicen desplazamientos en jornadas laborales. En estos desplazamientos de jornadas laborales mediremos la velocidad. La intención de nuestra función y nuestra organización es que nunca se supere el límite de 80 kilómetros en vía urbana y de 100 en vía nacional. Recuerde, si su vehículo es de placa blanca, solamente podrá circular a máximo 80 kilómetros de velocidad en cualquier vía. Pero si su vehículo es de placa amarilla, se verá regulado por las señales de tipo vertical, es decir, aquellas señales donde presentan números y que indican la velocidad máxima de la carretera. Pero nuestra función en vías urbanas, en zonas residenciales, será de 30 kilómetros. En zonas escolares será de 10 kilómetros. Y en las vías de alta velocidad, como autopistas y arterias, la velocidad máxima permitida será de 80 kilómetros por hora. Estoy hablando para el personal común y que no realiza actividades de escolta ni realiza actividades de acompañamiento. Solamente aquellos supervisores y aquellos guardas de punto fijo deberán cumplir con esta señal. Los escoltas y personal de acompañamiento solo podrán superar esta velocidad siempre y cuando se encuentren en un estado de emergencia, en un estado de reacción o en un cuadro de alerta. De resto, todo el personal de Sevicol deberá cumplir con las velocidades anteriormente mencionadas. 10 en zona residencial y escolar, 30 en zona residencial y 80 en velocidad máxima, es decir, arterias y autopistas. Con el propósito de dar cumplimiento a este cuadro de velocidad, realizaremos unas jornadas de seguimiento a velocidades, reportándose a todas las personas que están superando la velocidad y solicitando la información de por qué superó la velocidad permitida. Recuerden que el compromiso con la responsabilidad y con su cuerpo y enteramente con su integridad física no solamente corresponde a la empresa y a la organización. También es importante que todos los trabajadores tengan el control y su propia responsabilidad en cuanto al comportamiento seguro. Es decir, que el trabajador debe velar por su propia seguridad y por su propia preservación. Por esta razón es importante que toda la empresa se una al sistema de seguimiento por velocidad y nunca superemos los límites permitidos. Es por eso que todas las motos en su proceso preoperacional van a revisar el tacómetro, que es el medidor de velocidad. Con él usted indicará o enterará cuando va a superar los 80 kilómetros por hora. Recuerde que todo exceso de velocidad no justificado es causal para un llamado de atención. Nuestro noveno indicador es el indicador de preoperacionales. Para el indicador de preoperacionales deberemos completar el 100% mensualmente. Es decir, si tenemos 100 trabajadores, tenemos que tener 100 preoperacionales diarios. Esta no se puede medir mensualmente o no se puede medir trimestralmente, se mide diariamente. El día que el trabajador no realice el preoperacional, se entiende y se asume que el trabajador no se encuentra laborando. Y como no se encuentra laborando, pues no se puede hacer desplazamientos en la motocicleta o en el carro que está desplazándose. Por lo tanto, es un desplazamiento no acordado y será propiamente el trabajador sobre quien recaiga la responsabilidad de todo lo que suceda en ese siniestro. Es importante, muchachos, que todo vehículo, antes de salir a realizar cualquier tipo de desplazamiento, realice la revisión preoperacional, ya que con este documento es que se puede revisar si esta persona o no está apta para conducir o no. Nuestro décimo indicador es el plan de cumplimiento de inspecciones mecánicas y mantenimiento preventivo. Trimestralmente la empresa se deberá organizar para cumplir con el 100% de toda su flota vehicular. ¿Qué se van a revisar?
En síntesis, es una inspección preoperacional realizada por otra persona a mayor profundidad, donde se le va a evaluar las características físicas de su moto y las características mecánicas. Por ejemplo, fractura de vidrios, fractura de espejos, fractura de luces, daños en su sistema mecánico, daños en su sistema hidráulico, los cuales evitarían que la persona pueda conducir. Por ejemplo, si el labrado de su llanta es menor o inferior a 1.4 o al testigo TWI, su moto no podría estar rodando. Cuando realicemos esta inspección, muy seguramente nos daremos cuenta que su llanta no cumple con el reglamento y daremos que ese vehículo no cuenta con los elementos mínimos para su función. Por lo tanto, ese vehículo no podrá ser utilizado para realizar desplazamientos. Entonces, nuestro supervisor no podrá realizar su actividad. Cuidado, muchachos, es importante que todos tengamos la moto en óptimas condiciones. Por lo tanto, nuestro trabajo como organización es verificar el estado de cumplimiento de su motocicleta. Trimestralmente tendremos que cumplir con el 100% de su del parque automotor de la empresa. Entonces, muchachos, trimestralmente vamos a revisar toda la flota vehicular. Definiciones. Vamos a iniciar verificando cuáles son las definiciones y elementos que usted va a entender y va a comprender en este proceso de preoperacional. De hecho, nuestra primera palabra es revisión preoperacional. ¿Qué es la revisión preoperacional? Es el conjunto de acciones encaminadas a verificar el estado actual de su vehículo. Esto es, verificar estado de labrado de llantas, estado de freno, estado de funcionamiento de motor y accesorios. Es decir, el preoperacional es la revisión básica e inicial que se debe realizar al aparato o a la máquina o vehículo antes de iniciar su función. Nuestra segunda palabra es viaje itinere y viaje in itinere. Los viajes itinere son aquellos viajes que se llaman desplazamientos casa-trabajo o trabajo-casa. ¿A quiénes se les hace este desplazamiento casa-trabajo o trabajo-casa? Solamente aquellas personas a las que la empresa les entrega o les asigna un vehículo y les autoriza este desplazamiento. Si su merced termina turno a las 6 de la tarde y no tiene un vehículo de la empresa para irse a su casa, no está desarrollando viajes itinere. Es importante que reconozca que es un viaje itinere y que no es un viaje itinere, ya que no todo desplazamiento a casa es un desplazamiento itinere. Viajes ocasionales. Los viajes ocasionales son aquellos viajes no planeados y que surgen de un momento a otro. Normalmente se conoce como viajes esporádicos o viajes no planeados o desplazamientos no planeados. Por el contrario, los viajes no ocasionales son aquellas rutas frecuentes que generalmente nos desplazamos en función de ella. Es decir, nuestros barrios, nuestros sitios cercanos o nuestros lugares de desplazamiento continuo en nuestras labores de supervisión. Es importante que utilicemos un ejemplo para ello. Si todos los días debo realizar el desplazamiento de un municipio al otro en función laboral, se conocerá como desplazamiento laboral o como ruta no ocasional. Cuando me dicen que no me vaya por esa ruta, sino que vaya a un lugar donde no he ido en los últimos meses, se conocerá como un viaje ocasional o viaje no planeado. Es un viaje cuyas circunstancias de desplazamiento son generadas a través de una autorización. Desplazamiento laboral. El desplazamiento laboral es todo desplazamiento o movilidad generada a partir de la orden de un superior a su subordinado, en el cual le pide que se desplace de un punto A a un punto B abandonando las instalaciones físicas de su empresa, ya sea como peatón, ya sea como conductor o ya sea como pasajero. A ellos se le conocerá como desplazamiento laboral. Sistemas vehiculares. Vamos a iniciar el conocimiento de nuestros estados vehiculares a partir de 7 elementos básicos. El primero, motor. ¿Qué es el motor? El motor es la fuerza o corazón del vehículo. Básicamente el encargado de generar o distribuir la fuerza que se genera a partir de la explosión o combustión de elementos internos. Es decir, la combustión de gasolina, la cual hace que el pistón se mueva y genere desplazamiento en el árbol de levas. Cuando hablamos del motor, lo primero que debemos verificar es que no existan fugas y que estas fugas no generen desplazamientos o líquidos que puedan corroer el motor. Nuestro segundo sistema que vamos a revisar es el sistema de transmisión, que como su nombre lo indica, inicia a partir del sistema motor y transmite las fuerzas a las llantas de desplazamiento, conocidas como elementos de fuerza o elemento de arrastre. Es decir, que nuestras ruedas motrices son impulsadas a partir del sistema de transmisión. ¿Qué debemos revisar en nuestro sistema de transmisión? Que no existan fugas ni sonidos como la cadena cuando está seca que empieza a sonar o como los discos de nuestro sistema de transmisión cuando colocamos nuestros cambios.
Nuestro tercer sistema que vamos a revisar es el sistema de frenado, compuesto por dos sistemas, ya sea el freno de disco o el freno de tambor, ambos tienen el mismo procedimiento de revisión. El primero es accionar la palanca para verificar que no existen fugas o que no existe ningún elemento que bloquee el desplazamiento general de su palanca o de su pedal. Segundo, verificar el estado de desgaste, ya sean de las pastillas o sea de las bandas. Nuestro sistema de freno se debe verificar por lo menos una vez al mes, debido a que el desgaste de nuestras pastillas o nuestras bandas es alto debido a las paradas que realizamos constantemente. Nuestro tercer sistema es el sistema eléctrico, compuesto por el desgaste que genera la batería en su sistema de computador y se encarga de distribuir la electricidad por todo el sistema de motor y por todo el sistema de accesorios. Es importante que usted verifique que no hayan cortos ni que hayan sonidos cuando encienda el audio. Cuando encienda el audio va a encontrar algunos sonidos eléctricos, significa que se está generando cortos, se está generando algún tipo de interrupción eléctrica. Nuestro siguiente sistema es el sistema de carga. Nuestro sistema de carga está compuesto por dos elementos, la batería y el dínamo. Este dínamo es el encargado de tomar la velocidad de las ruedas y convertirlo en electricidad. Es por ello que muchas veces podemos iniciar el vehículo en movimiento cuando la batería no está encendiendo. ¿Por qué? Dirán algunos. Porque al momento de generar el desplazamiento, la batería se va retroalimentando por el movimiento del dínamo, así se genera el sistema de carga. No comparemos o no confundamos el sistema de carga con el sistema eléctrico. El sistema eléctrico se encarga de desgastar la energía que genera el sistema de carga. Es decir, que si el sistema de carga, el sistema eléctrico sería obsoleto porque no hay nada que genere la electricidad. Nuestro sistema de dirección se encarga de llevarnos al lugar donde queramos, compuesto por la barra de dirección o por el volante, el cual se ancla a una barra de dos ruedas, es el encargado de generar el desplazamiento de nuestro vehículo. Es importante que en nuestra moto verifiquemos el estado de nuestra rueda, la cual debe estar totalmente horizontal, no puede estar diagonal ni puede estar abstraída hacia ningún lugar. Es importante que nos paremos frente a nuestra moto y verifiquemos que nuestra rueda se encuentra totalmente frente al punto inicial. Debido a que si nuestra rueda se encuentra caída hacia alguno de los dos lugares, presenta bifurcación o caída, pues nuestra rueda va a estar bailando. Es importante que revisemos nuestros sistemas. Finalmente, nuestro sistema de suspensión, que es el encargado de soportar las irregularidades del piso. Conocido como el sistema de amortiguación, es el sistema que permite minimizar los impactos producidos por los desniveles en el pavimento y que permiten mejorar el sistema de conducción. Estos son nuestros sistemas que vamos a revisar en nuestro proceso de preoperacional. Sean todos bienvenidos y espero que disfruten de esta pequeña capacitación. Proceso de encendido. En este proceso damos inicio al computador de nuestro vehículo. Es importante tomar al menos unos 10 segundos para permitir que el sistema de computador se retroalimente de todas las pulsaciones eléctricas que genera la batería. Recuerden, 15 segundos y podemos iniciar nuestro sistema de revisión. Revisión de sistema de iluminación. Una vez hayan pasado los 15 segundos y hayamos generado el proceso de iniciación, es decir, de escaneo del switcher, procederemos a encender nuestras luces. Si en caso tal nuestra luz enciende de manera automática, permitirá el mismo desarrollo. Iniciamos en luz baja, activamos luz alta y retrocedemos a luz baja. Esto nos permitirá entender si la relación de luz está siendo diferente o si sigue con la misma función de iluminación. Recuerden, hacer el cambio de luz para verificar el estado óptimo de su iluminación delantera. Seguimos con la verificación de iluminación. Ahora le corresponde al uso de direccionales. El trabajador deberá accionar sus direccionales en cualquiera de las dos direcciones, ya sea derecha o izquierda. En función, cuando inicie la iluminación, deberá verificar el alumbrado de las dos luces direccionales, tanto las delanteras como las traseras. Se deberá revisar la luz posterior de la moto, es decir, la luz roja denominada luz de stop. Cuando esta luz se enciende sin estar utilizando o presionando el sistema de freno, se conocerá como luz de posicionamiento. Al momento de accionar la palanca del freno o la manigueta del freno, esta luz tomará una mayor iluminiscencia, es decir, se tornará más roja o con mayor impacto de color.
Esto significa que el vehículo ha comenzado a minimizar la velocidad o a accionar su sistema de frenos. El sistema de testigos o de tablero tiene la finalidad de indicarle mediante escaneo de computador cómo se encuentra el estado de su motocicleta o de su vehículo. Si los testigos encienden de color rojo, nos están dando una alerta de detención inmediata del vehículo. Su nombre es no operatividad. Cuando los testigos encienden de color amarillo, nos está dando una alerta de funcionamiento fallido. Es decir, que muy seguramente debemos llevar nuestro vehículo a revisión mecánica. Cuando los testigos sean de color verde o sean de color azul, son testigos accionables, es decir, que solo presentarán su función cuando el vehículo accione esta opción. Revisión del motor y estado del motor. Debemos verificar revisando desde la cabeza de fuerza hasta el cárter del motor, verificando que no existan fugas entre sus espacios y verificando que no existan grietas que den origen a la expulsión de gases. Es importante que nuestro vehículo no se encuentre con aceites en su exterior, debido a que si tenemos un problema eléctrico, estos pequeños fugas de líquidos pueden generar un pequeño incendio que pueda consumir nuestra motocicleta. Nuestro primer y único testigo o nuestra primer y única etiqueta que permite identificar cuáles son los tipos de llanta que puede utilizar nuestra motocicleta. En este también nos indica la capacidad de aire y el peso que corresponde a cada una de ellas. Es decir, que dos personas de 300 kilos no se podrían subir a esta motocicleta debido a la capacidad y restricción de peso que tiene nuestra etiqueta de presión de aire. Nuestro segundo elemento que vamos a revisar es el tensor de la cadena. Recuerden que el tensor es el sistema que permite anclar o llevar la cadena, estirarla hasta que ella cumpla su función. La cadena se está generalmente estirando de acuerdo a la capacidad que ella tenga. Es decir, que cuando la temperatura aumenta y la fricción entre sus piezas se va dando, es generalmente el motivo por el cual se empieza a destemplar o empieza a estirarse. Es importante que nuestra cadena debemos mandar a revisarla o ajustarla por lo menos una vez a la semana. Sistema de maniguetas y sistema de pedal para motocicletas y vehículos. Es importante que verifiquemos que nuestras maniguetas y pedales no se encuentren con movimientos no necesitados. Es decir, estos elementos no presentan un movimiento mínimo libre. Siempre van ajustados a su máximo. Es decir, cuando yo presiono la manigueta, esta no tiene que tener ningún fuego o movimiento libre. Desde el momento en que yo la acciono, se debe sentir una compresión de líquidos o una resistencia generada por las guayas de accionamiento. Es importante que verifique la unión de las guayas y la unión de los pedales para que verifiquemos que estos no se encuentran con movimientos libres y nos permitan una mayor seguridad al momento de accionar los aceleradores o los frenos. Sistemas de frenos. Contamos con dos niveles o dos sistemas de frenos. Nuestro primer sistema de freno es el sistema de freno de disco. Ya sea en carro o sea en moto, contamos con el mismo sistema. Un caliper que le hace presión o resistencia a un disco que va ajustado directamente a la llanta. ¿Qué debemos revisar? Primero, el estado del disco, que este no se encuentre agrietado ni que se encuentre suficientemente con fricción que permita o bloquee el desplazamiento de la rueda. Lo segundo que debemos analizar es el desgaste propiamente de las pastillas. Cuando las pastillas empiecen a producir un sonido metálico como chirriante, es que este ya se está acabando su sistema o básicamente su complejo de fricción. Es decir, que el elemento que genera el frenado se está desgastando y nos está dejando solamente la fricción entre dos piezas metálicas, lo cual puede generar un daño por fractura o un bloqueo de rueda por frenos. Recuerden, muchachos, los sistemas de frenos se deben cambiar al menos una vez cada 2 meses. El freno de tambor es un freno de sistema mecánico, es decir, de fricción por piezas mecánicas. Este sistema tiene un circuito que permite el análisis del desgaste de la banda. Es importante que estemos pendientes a este sistema que permite el ajuste o la revisión del ajuste o la revisión del desgaste propiamente del sistema de banda. ¿Qué es el sistema de banda? El sistema de banda, o conocido como zapatas, es el sistema que permite generar la fricción entre el tambor y las bandas de fricción, minimizando
el frenado o minimizando la velocidad desde las ruedas traseras. Recuerden, el sistema de banda se debe revisar por lo menos una vez bimestralmente. Sistema de amortiguación. Los sistemas de amortiguación son aquellos sistemas que permiten minimizar los impactos producidos por los desniveles en el pavimento. La verificación del estado de ellos se hará generando una fuerza descendente que permita el movimiento de las barras. Es decir, que cuando yo me subo al vehículo y genere el movimiento descendente, este solamente podrá rebotar una vez. Si rebota más de una vez, podremos asumirlo como un daño directamente del subsistema de suspensión. Recuerden, tanto en carro como en moto se debe verificar el sistema de suspensión una vez al año. Índice TWI nos permite revisar el desgaste del labrado de las llantas. Esto es lo que denominamos llantas lisas. ¿Qué es el índice TWI? El índice TWI es un índice que colocaron las marcas con el propósito de que la gente descubra cuando sus llantas se encuentran en estado liso, es decir, que no logra despejar el agua del pavimento o que no logra tener adherencia directamente con el pavimento, permitiendo así que el carro presente derrapes o que no pueda detenerse en un corto tiempo. El índice TWI es un pequeño testigo que se encuentra ubicado entre los labrados o surcos de las llantas, indicándose por un índice de un triangulito o con 3 letras que se escriben TWI. La revisión del manillar o básicamente nuestro acelerador y clutch se tiene que realizar de manera seguida, debido a que estos se encuentran afectados por las reacciones o por los cambios climatológicos. Es importante que usted tome el manubrio con fuerza y genere un movimiento adelante y hacia atrás. Recuerde que el acelerador solo tiene de 15 a 25 mm, es decir, milímetros de movimiento libre. A partir de ahí ya genera aceleración. Entonces, nuestra manubrio o nuestra manigueta de aceleración, al momento de presentarse el preoperacional, deberá tener primero 15 milímetros de movimiento libre y a partir de ese movimiento libre ya empezar la aceleración mínima de la motocicleta. Es importante que las personas que cuenten con motocicleta revisen el estado óptimo de la guaya de acelerador y de guaya de frenado, debido a que ésta se empieza su descabellamiento o básicamente a desarmarse por presión o por fricción entre sus piezas. Recuerden que la guaya se debe cambiar una vez cada 6 meses. Las personas que cuentan con motocicleta deberán revisar el estado óptimo de su patada o lo que conocemos normalmente como la patada o soporte. Esta deberá presentar un movimiento y no quedarse a mitad de camino cuando su merced la está recogiendo. Al momento de colocar en el piso deberá hacerle un poco de presión con su cuerpo montado sobre la motocicleta para identificar sonidos que denoten fracturas o que denoten óxido. Es importante que verifique el estado concreto de su patada o soporte con el propósito de evitar caídas en motocicleta o la caída de la motocicleta cuando ésta se encuentra en estado de parqueo. La revisión externa del vehículo y de los accesorios tienen como propósito identificar el estado o acción de los anteriores usos. Deberá verificar, entre otras, el estado de la placa, que sus números se puedan identificar y que los colores sean concretos. Segundo, verificar el estado óptimo de su cojinería o silletería. Y tercero, verificar el estado óptimo de su tablero. Es importante que verifique uno a uno todos los elementos que van en su interior, debido a que si se presenta alguna falla o se presenta algún daño, la persona o trabajador podrá hacerlo saber directamente al área de SST. Esto es una verificación visual en la cual identificamos daños, fracturas, golpes o faltantes. La verificación de espejos se debe realizar con su mano. Verificar que su mano no tape por completo el espejo, toda vez que si su mano tapa por completo el espejo es una causal para comparendo e inmovilización de la motocicleta. Se recomienda realizar la siguiente actividad para verificar el estado de cumplimiento del tamaño de sus espejos. El estado del exhausto vamos a verificar que definitivamente por el hueco de salida no encuentren ni aceite ni grasas adheridas al tubo de escape.
se encuentran líquidos, significa que el motor está permitiendo el paso de aceite, lo cual podría generar o inundación o daño por función o por pegamento del aceite que se adhiere a las partes metálicas. Es importante al realizar el preoperacional verificar el estado óptimo del cinturón. Esto se hace con dos verificaciones. La primera, al tomar el gancho o el macho del cinturón, va a realizar con fuerza un ajuste o una tensión verificando que éste no ceda. Una vez se coloque el cinturón y sea obturado en el seguro, su merced hará otro jalado con el propósito de determinar si los elementos de sujeción, como lo es el gancho de seguridad y como lo es la estirometría del propio cinturón, se encuentran fijos, anclados a los puntos de presión. El trabajador deberá revisar la palanca de cambios, esto es, realizar movimientos de los cambios sin necesidad de obturar el clutch. Al realizar esta verificación estamos viendo que no haya un juego o un movimiento libre de la barra, la cual puede generar que cuando vayamos a aplicar un cambio, este se bloquee. La verificación se hace llegando a todos los cambios, es decir, aplicando todos los cambios desde primera, neutro y reversa. Finalizamos colocando la barra en posición neutral. Verificación de baterías. El trabajador verificará el estado óptimo de las baterías, el cual no puede encontrarse en estados como 1. Sulfatada. La sulfatación es el producto de la suciedad combinado con los ácidos que se mezclan con el oxígeno y generan una particularización encima de la batería. 2. Bordes oxidados. Al tener bordes oxidados no se realizará contacto, por lo tanto generará corto. 3. Estado general de la batería. Esta no puede permitir la salida de líquidos ni se pueden encontrar cantidades de fluidos diferentes ya que son baterías secas. Es importante que verifique el estado óptimo de la batería antes de realizar su desplazamiento. Es importante que el trabajador antes de realizar sus desplazamientos verifique el estado óptimo de los frenos. Ya verificamos tanto el disco como el tambor. Ahora le corresponde a los líquidos que se desplazan dentro de ello. Ingresamos, abrimos nuestro sistema de motor, verificamos el depósito del líquido del aceite y verificamos que se encuentra entre los límites entre el mínimo y el máximo. No puede llegar al máximo, ya que generaría un sobrepresión dentro del sistema. Es importante que este se encuentre en el nivel justo y necesario. Estado de la cantidad del líquido refrigerante. El líquido refrigerante cumple la función de permitir que el motor se encuentre constantemente en una temperatura óptima. Cuando nos falta el líquido refrigerante, el motor empieza a subir su temperatura, permitiendo que el motor se pueda fundir. Es importante que verifique que el líquido no se encuentre en el nivel mínimo ni supere la cantidad máxima. Este siempre lleva un límite el cual debe ser cumplido. Nunca podremos interactuar con nuestro vehículo ni hacer desplazamientos en él cuando nuestro sistema de líquido se encuentre vacío. Verificación del nivel de aceite. Tanto en motos como en automóviles, los trabajadores deberán revisar el estado no solamente de la cantidad, sino también del color del aceite. Esto es, cuando verifiquemos calentaremos el motor al menos 40 segundos. Una vez sean estos 40 segundos, apagaré el motor y me iré al sistema de motor para verificar el nivel del aceite. Paso 1. Retiro el tapón de verificación del aceite. Paso 2. Limpio la varilla de revisión. Paso 3. Ingreso nuevamente en la varilla de revisión. Paso 4. Analizo la cantidad y el color del cual sale esta medida. Así realizaremos la revisión de nuestros niveles de aceite. Estado de las plumillas o limpiavidrios. Debemos verificar que las plumillas o los limpiavidrios se encuentren en un estado óptimo, es decir, que no se encuentren rayando los vidrios panorámicos. ¿Qué permite tener unas plumillas limpias y qué permite tener unas plumillas nuevas? Que cuando estemos en condiciones adversas de visibilidad producto del agua encima del panorámico, podamos desplazar el agua hacia los laterales sin caer en accidente. Es importante que los estados de las plumillas se estén verificando al menos semanalmente. Esto debería ser diario. Por visión, por capacidad de visualización y tercero, por capacidad de reacción. Verificación del botiquín y los elementos que contiene el botiquín. Deberá revisar diariamente los elementos que contienen el botiquín. Si este contiene elementos que puedan perder su vigencia, es importante que nos avise al área de SST con el propósito de cambiar o de reemplazar los elementos que se encuentran siendo utilizados o que hayan cumplido su vigencia.
para el fin de realizar el reemplazo de todos estos elementos. Es su obligación verificar no solamente la vigencia de los elementos, sino también su estado. Si alguno de los elementos se encuentra destruido, dañado o alterado o usado, inmediatamente avisarlo al área de SST. Según el artículo 30, Kit de carretera nos define cuáles son las herramientas que debemos contener. Al menos deberá contener un alicate, un destornillador, llave fija y llave expansiva, la cual conocemos como el famoso hombre solo. Es importante que verifique el estado de estas herramientas y que no falten estas herramientas. Si las herramientas se encuentran completas, pero se encuentran en un estado de deterioro, daño, fisura o fractura, es importante que lo haga saber al área SST con el propósito de realizar un reemplazo del mismo elemento. Cabe resaltar que una vez usted reciba el vehículo, será garante del cumplimiento de esta revisión. Toda vez que si empieza a perderse la herramienta, será el trabajador quien deba responder por ella, firmándolo en su alistamiento preoperacional. Verificación de los elementos de protección personal EPP. Todo trabajador tendrá la obligación de revisar los elementos de protección personal otorgados y entregados al personal. Esto es, verificar su estado óptimo de utilización o de uso. No podrá encontrarse con raspaduras, ni con fracturas, ni con desprendimientos. Si presentase estos elementos, inmediatamente deberá presentarse al área de SST para solicitar un cambio de elemento. Si el traje antifricción, compuesto por pantalón y chaqueta, no presenta capacidad visual, es decir, no presentan elementos de reflexión, importante decirlo al área de SST con el propósito de que sean generados o ajustados estos elementos. El casco deberá contener la normatividad colombiana, norma técnica colombiana, esto es, llevar el sello de calidad en la parte posterior. Recuerden, muchachos, compañeros y demás, que todo trabajador que se encuentre realizando desplazamientos es garante de su propia responsabilidad y cuidado personal. El no uso de elementos de protección personal constituye faltas a nuestro reglamento interno. Por lo tanto, todo desplazamiento que se realice deberá ser realizado con el uso de elementos de protección personal. Ninguna persona, bajo ninguna posibilidad, tendrá la posibilidad de desplazamiento sin los elementos de protección personal. Recuerden, si estos se encuentran desgastados, deteriorados, dañados, desprendidos o en llegado caso ya presentaran un desgaste mayor al permitido, es importante que lo haga saber al área de seguridad ocupacional. En esta situación podemos ver que se encuentra mal realizada. ¿Por qué se encuentra mal realizada? Primero, al ir en el centro del vehículo no podemos determinar qué tipo de elementos se encuentran frente al carro. Esto significa que si el carro realiza cualquier esquive de cualquier elemento que se encuentre sobre el pavimento, no nos dará tiempo y reacción para poder esquivar también ese elemento que se encuentre frente a nosotros. Por lo cual estamos predispuestos o tenemos un alto riesgo de caer en el procedimiento. En esta situación vemos que está correctamente realizada. Al ir a un lateral del vehículo podemos determinar los elementos que vienen hacia nosotros, como carros, personas, otras motocicletas. Y si el vehículo intentase esquivar algo, pues nosotros también podríamos tener la capacidad visual de determinar aquellos riesgos que tenemos frente a nosotros. Por eso es importante que usted al momento de realizar adelantamientos, al realizar persecución o al realizar seguimiento, debe hacerse a los laterales del vehículo con el propósito de determinar los riesgos que están frente a él. Al realizar seguimiento o persecución de vehículos en fuga, es importante que no entremos primero a las colisiones o a los contactos directos contra ellos. Recordemos que el deber constitucional es el derecho de la vida. Por lo tanto, vamos a hacernos a un lateral de él, hacer la persecución hasta que podamos tener un punto en el cual podamos generar un encierro. Este encierro se realizará frente a la motocicleta y no generando el contacto contra ella. Cuando realice maniobras de persecución o realice maniobras de seguimiento, es importante que mantenga la calma, no tome medidas apresuradas, no se arriesgue y no intente derribar a la persona que persigue.
Es importante que se haga un lateral de él, ya sea a la izquierda o a la derecha, le genere señales auditivas que permitan escuchar o que permitan entender que estamos en persecución, y con la finalidad de realizar un adelantamiento esperaremos el momento preciso para realizar un cierre efectivo, el cual será un solo volantazo para acomodar el vehículo frente al nuestro elemento de persecución. A continuación podrás observar la maniobra, cómo se realiza y cuál es su finalidad. Es importante que al realizar la maniobra de persecución o seguimiento tenga en cuenta todos los factores de riesgo que tienes al lateral. Primero, no podemos derribar a la persona porque se trata de un seguimiento o una persecución. Segundo, no podemos cerrar el vehículo, cerramos la maniobra que realice. Primero lo arrinconamos, después colocamos el vehículo frente a él sin lastimar a los ocupantes. La revisión preoperacional no es un elemento para trabajar, es un elemento para garantizar su salud, su bienestar y su preparación física. Es importante que realice este procedimiento no para cumplir con las actividades laborales, sino bien para cumplir en el reglamento de autocuidado y autoprotección. Le invitamos a todos que realicen los alistamientos preoperacionales no con miras a mejorar la empresa, sino con miras a cuidar usted su integridad física y su salud y bienestar. Muchísimas gracias a todos por su participación. Este fue un mensaje de Sevicol.